Muy bien, hemos estado estos días aprendiendo diferentes cosas y, y qué mejor que aprender a través de las vivencias que Dios nos da, que Dios nos permite en nuestro diario qué hacer. Ahí en esas vivencias es donde nos topamos nosotros con, pues, con sorpresas de Dios, con bendiciones, pero también a veces con tropiezos, con cosas que no entendemos o con cosas para las cuales no estamos todavía entrenados. Y una de las razones por las que Dios nos hace vivir vida en iglesia, cuando digo vida en iglesia, no me refiero a las cuatro paredes de un templo. Un templo es un templo, la iglesia es la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la reunión de los santos, sea online, sea física, o sea de corazón, pero sí se caracteriza por la unidad, ¿verdad? Entonces la iglesia, así como dice la Biblia que es como un cuerpo, y así como un cuerpo se mantiene íntegro, ¿verdad? Imagínense ustedes que se nos salieran los brazos de su lugar, o que se nos saliera la cabeza, perderíamos la integridad. Y nosotros como iglesia no debemos de perder la integridad. Uno de esos principios que mantienen la integridad de la iglesia y una de las razones por las que vienen milagros a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a sus hijos, es la perseverancia. Todo lo que Dios hace tiene el componente de la perseverancia, siempre. Dios dice en la palabra que Él no tiene sombra de variación, que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. En él no hay cambio, Él es siempre el mismo, Él es eterno. Él no, él no está haciendo, Él es. ¿Sí? Y eso te habla del concepto de perseverancia, porque la persona que tiene perseverancia es una persona que es, ¿sí? Es una persona que se confía en ella, es una persona que se cuenta con ella. Imagínense ustedes alguien que lo contratan en un trabajo después de pedirlo por mucho tiempo, estar tocando puertas y al fin le dan el trabajo que tanto anhelaba para poder conseguir su sustento. Y esta persona no sabe del principio de perseverancia y va ilusionado a su trabajo durante 30 días y todo es amor, todo es abrazos en la oficina. El jefe está encantado con el nuevo empleado, pero después de 30 días esta persona se empieza a aburrir o empieza a distraerse con otra cosa en su casa y entonces empieza a llegar tarde. La perseverancia que tenía para llegar temprano ya no la tiene. Luego la continuidad de sus trabajos que le piden también la pierde, no sigue con la misma continuidad que tenía en los primeros 30 días y el jefe se da cuenta. ¿Qué va a suceder con esta persona? ¿Va a tener continuidad en su puesto o se lo van a quitar? La continuidad trae más continuidad, pero la falta de continuidad trae falta de continuidad. Esa persona por no tener continuidad en su trabajo va a perder la continuidad de su salario y la continuidad de su bendición. Eh, Dios quiere que sus hijos aprendan una continuidad, aprendan una perseverancia. No podemos estar ilusionados con Dios 3 meses o 6 meses con la iglesia y luego dejarla tirada o dejar tirado a Dios. Eso sería perder la continuidad, perder la perseverancia, perder la integridad. Después, los hijos de Dios andan quejándose porque ya Dios no les responde como antes, porque las cosas no están caminando como antes, porque se siente mal en el corazón. Y simple y sencillamente Dios sigue siendo el mismo, pero la persona perdió su perseverancia o nunca la tuvo. Y para eso yo quiero leer una cita que está en el libro de los Hechos en capítulo 2, en el versículo 42. Y dice en la palabra de Dios, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. Cuando dice la palabra de Dios que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pues esa era la doctrina que Dios les tocaba. Esa era la iglesia, acuérdense que era la iglesia primitiva. Jesucristo había entrenado a sus discípulos, más o menos unas 120 personas más. También estaban en una segunda capa de discípulos, los 12 peros, los más cercanos, eran los que se convirtieron en los apóstoles.
Y Jesucristo les había enseñado y Jesucristo se retiró, ¿verdad? Fue con el Padre, dijo, voy a enviarles al Espíritu Santo. Viene el Pentecostés, se recuerdan ustedes la visitación del viento recio sobre la casa, se les aparecen lenguas repartidas como de fuego sobre las cabezas, sobre su cabeza, hablan en lenguas, Pedro se levanta, da la predicación del siglo, no, del milenio, no, de los 2000 años, o sea, la predicación de predicaciones y se convierten miles de personas desde la primera prédica de él. Impresionante. De ahí en adelante, ¿qué necesitaban? Si había venido el Espíritu Santo, si había habido un milagro, si había habido un cambio, si había habido una cosa impresionante, ya está, alguien podría decir, ya lo logré, ya alcancé todos los miles de almas que quería, ya tengo la estructura de los 12 apóstoles, yo soy el líder, aquí no hace falta ya nada. La pregunta es, cuando se llega a la cima de la montaña, ¿qué es lo que se necesita para mantenerse en la cima de la montaña? Porque llegar es bien difícil, pero permanecer ahí es casi imposible. Yo no sé qué has alcanzado tú en tu vida, no sé no sé cuáles han sido las cosas que has alcanzado, que has luchado por ellas muchos años, pero si ya las alcanzaste, tú tienes que aprender perseverancia. La base de la iglesia de Jesucristo, por la razón que nosotros 2000 años después estamos recibiendo la bendición de la palabra, estamos recibiendo la bendición del ejemplo, es porque los que estuvieron en el principio aprendieron el principio de la perseverancia. Si no, no hubiera llegado hasta el día de hoy el evangelio, porque se hubiera quedado cortado tal vez en el siglo II o en el siglo VI, o no sé, pero gracias a que ha habido un grupo de personas, un remanente santo que ha perseverado, todavía continúa el mensaje de salvación, todavía continúa vivo el ministerio de Jesucristo, sin que Él esté presente, delegado a las generaciones de cristianos que lo siguieron. Entonces dice en el versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dios coloca una autoridad espiritual sobre las personas. Dios formó la iglesia de tal manera que delegó a los ministerios primarios la función de cuidar al cuerpo de Cristo. Léase apóstoles, léase maestros, pastores maestros, léase evangelistas, léase, ¿qué me faltó? Profetas, que no me acuerdo en qué orden lo dije. Apóstoles, maestros, pastores, evangelistas, profetas. Muy bien. Estos ministerios primarios están para la edificación del cuerpo de Cristo, eso dice la palabra de Dios. ¿Quiénes conforman el cuerpo de Cristo? Cada una de las almas que son salvas y que perseveran en la doctrina, en la sana doctrina. Entonces yo te quiero dar una instrucción, iglesia, empezando por el ministerio de Mario y Mariel, ministerio de Mario y Mariel, y continuando por cualquier otra persona que esté viendo esto, que tal vez sea ajeno a nuestro ministerio, pero que sea bendecido con esta palabra. Si tú perteneces a una iglesia, pues esto te va a servir. Tú tienes que perseverar en la doctrina de las autoridades espirituales que Dios te dio. ¿Sí? Si esas autoridades se han estado preocupando de ti, ocupando de ti, dándote palabra, teniendo una perseverancia en cuidarte, en darte palabra, en explicarte, en orar por ti, en estar pendiente de ti, en comprometerse con Dios, a estar constantemente dándote una paternidad espiritual. Tú tienes que entender que esto tiene dos vías, como toda buena carretera, es de dos vías. Así como tú recibes, así como tus autoridades espirituales son perseverantes y siempre están ahí, lo que se espera de ti también es la perseverancia. Por eso yo quería mencionar este día eso, porque dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso significa de sus autoridades espirituales. Si ellos hubieran perdido esa perseverancia, aunque hubiera caído una explosión del Espíritu Santo, aunque hubieran hablado 1000 clases de lenguas, eso ya se hubiera terminado. Eso sería una historia bonita y romántica. Pero gracias a que perseveraron, continúa hasta el día de hoy. La instrucción para nuestras ovejas, para la gente que Dios nos ha dado a cuidar,
es por favor perseveren en la doctrina que se les enseña, no en la que no se les enseña. No sé si me explico. O sea, yo no me puedo hacer responsable, por ejemplo, como pastor, de las doctrinas que yo no enseñé. Esa es responsabilidad de otro que las enseña. Tú tienes que estar definido donde estás. Jesucristo decía que tu sí sea sí y que tu no sea no. Si tú vas a decidir estar en un lugar y vas a decidir que te cuide alguien, una persona en la que tú crees, y tú dices, porque tu vida y tu alma no es asunto de juego, es algo serio. Entonces tú tienes que ser consecuente con lo que has decidido y tener perseverancia. Debes de perseverar en la doctrina que se te enseña, pero no debes de estar un día con una doctrina, otro día te emocionas con otra cosa que viste por un video, otro día leíste algo en un libro, entonces te vas a confundir porque no vas a saber qué hacer. Hay muchos estilos de liderazgo, cada uno con un énfasis. No es lo mismo que te vaya a pastorear, por ejemplo, un profeta, a que te vaya a pastorear un evangelista, a que te vaya a pastorear uno que solo es pastor y maestro, a que te vaya a pastorear un apóstol. Cada uno va a tener un énfasis distinto. El apóstol va a querer estar fundando iglesias, va a querer expandirse. El profeta va a querer estar profetizando, va a querer formar profetas. El maestro, el pastor maestro va a querer estar formándote el alma, cuidándote. El evangelista va a querer estar haciendo evangelismo, va a querer que te conviertas en un evangelista. Cada uno tiene una marca diferente. Si tú estás bebiendo de varias fuentes al mismo tiempo, si tú no estás siendo perseverante con la doctrina de tus autoridades espirituales, lo que va a pasar es que te vas a arruinar tu sistema digestivo espiritual, porque te vas a llenar de diferentes tipos de alimento o de agua, por decir una cosa, y entonces tu organismo espiritual se va a confundir. No vas a saber si para el norte o para el sur, para el este o para el oeste. Necesitas definirte, necesitas estar perseverante en algo. Y ese algo, lo que Dios ha establecido es tus autoridades espirituales. Él no se confundió, él no se equivoca. Él te mandó ahí, él te mandó acá para que tú puedas perseverar y para que puedas crecer. Todo en esta vida necesita continuidad. Y también dice que perseveraban en la comunión los unos con los otros. Mira qué importante es que la iglesia tenga una cohesión, que no solo esté unida por un pastor o una pastora, porque sería muy frágil depender de una o dos personas. La iglesia tiene que tener cohesión por sí misma. ¿Has pensado tú que si el Señor te ha puesto en ese ministerio, te ha puesto un grupo donde están a la mano los contactos? Ahí han estado siempre. ¿Te has tomado la molestia tú de tener comunión, de acercarte, de no solamente preocuparte de lo tuyo propio, porque eso sería un egoísmo terrible, sino llamar a alguien, mandarle un mensaje, de preguntarle cómo está, cómo le va con su trabajo, si ha conseguido trabajo, cómo le va con su hijo, cómo le va con su hija, en qué necesita oración. Miren, perdonen, no es queja, solamente voy a ilustrar lo que yo puedo ilustrar, porque desde el punto de vista donde yo estoy, yo puedo hablar de lo que yo puedo hablar. No, no puedo hablar de lo que vive otro, yo puedo hablar de lo que vivo yo. Pero es rarísimo, rarísimo, pero súper mega rarísimo, no es que una oveja, por ejemplo, se preocupe, se ocupe de enviarle un mensaje a su pastor, a su pastora y preguntarle cómo está. La verdad, lo confieso, sí, es bien raro. ¿Será eso comunión o será eso falta de comunión? ¿Será eso ser perseverante en tener unidad o será falta de perseverancia en tener unidad? O sea, tú puedes tener comunión con tus pastores, puedes tener comunión con otras ovejas, puedes tener comunión con el ministerio que Dios te ha dado. Pero mire, una persona que no ha entendido eso y no ha madurado todavía espiritualmente, va a pensar que su iglesia es solamente un lugar en donde está una hora, media hora, ya marcó tarjeta y ya es libre para seguir con su vida. Y sus amistades no tienen nada que ver con el ministerio y su familia tampoco. Entonces, esa persona no está siendo perseverante en un principio bien importante que Dios ha puesto como la comunión. Aquí dice que estas personas perseveraban en la comunión unos con otros. Di conmigo,
es de dos vías, es de múltiples vías. O sea, tú necesitas que se ocupen de ti, ocúpate también de otros. Tienes una función como cuerpo de Cristo, tú tienes una función como hijo de Dios, hija de Dios. Dice también que estos perseveraban en el partimiento del pan. Nosotros cada mes, más o menos cada mes, un mes y medio, tenemos un día en donde escogemos para compartir la Santa Cena. ¿Qué expresa la Santa Cena? Porque la Santa Cena no es nada más que la cena que Jesús, una emulación de la cena que Jesús tuvo con sus apóstoles, así como para ir despidiéndose antes de ir a la cruz. Es una celebración muy parecida a la Pascua judía, porque ese era un simbolismo. Esa Pascua celebra ese simbolismo de la salida del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel de Egipto, de cómo ellos comen el pan sin levadura, cómo participaron del cordero que fue sacrificado, de hierbas amargas y rememorando, como preparándose para la salida de Israel de Egipto. La Santa Cena habla de nuestra salida de nuestro Egipto, o sea, de nuestro mundo, del mundo donde vivíamos, de ese mundo que nos tenía cautivos con sus delitos y pecados, y salimos a una nueva vida, que es la vida en Cristo Jesús. Simboliza la sangre de Jesucristo que fue derramada y simboliza el cuerpo de Cristo materializado en un pan, o sea, es un simbolismo nada más. El vino, la sangre, esa sangre que nos lavó de pecado, ese cuerpo que sustituyó el cuerpo nuestro, que era el que tenía que ser castigado. Todo ese mensaje está ahí. Pero, ¿por qué tiene que ver eso con la comunión? Bien sencillo. Porque ¿qué comunión más grande puede haber? ¿Qué mayor amor hay que aquel que da su vida por sus amigos? Cuando uno da su vida por otro, cuando uno se esmera en otro, cuando uno se acerca a otro y uno se sacrifica por esa persona, ese es el símbolo o la expresión de amor más grande que hay. El negarte a ti mismo para que otro esté bien, para que otro tenga algo. Jesucristo expresó eso de la mejor manera y nos deja a nosotros un reto, un desafío, iglesia, a que tengamos una verdadera comunión. No es, voy a tomar la comunión, pues, me tomo el vino y me como el pan y ya. No, 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 ese es un simbolismo. Eso es para recordar a Jesús, eso es para recordar que Él ya viene, eso es para recordar lo que Él hizo por nosotros, para que nosotros lo hagamos por otros. No que tengamos que hacer un sacrificio, porque solo hay un sacrificio supremo, que es el de Cristo, pero sí el expresar nuestro amor hacia los demás. Ocúpate, iglesia, de tu iglesia. No te ocupes de otros ministerios que no son los tuyos. Ocúpate de tu iglesia, ocúpate de tu gente, ocúpate de tus compañeros, ocúpate de tus autoridades. Ten comunión, a ti te va a beneficiar al final porque aprendes a tener vida en familia, una familia espiritual que funciona, que en medio de las necesidades es muy probable que te ayude por encima de lo que te ayude tal vez hasta un familiar terrenal y cuando estás en necesidades no se recuerda de ti. Así que ojo con eso, iglesia. Mm, Y por último, habla de una perseverancia en el partimiento del pan y en las oraciones. Las oraciones. Qué importante es que siempre tengamos cuando nos reunimos un tiempo de oración. Por eso siempre está ahí Mariel pidiendo las peticiones. Eh, Hoy vi por ahí vacío, desierto, dije no hay peticiones, no hay acciones de gracias, está bien. Ok, perseverancia, mis hermanos, perseverancia. Activémonos, no dejemos tiradas las cosas de Dios. Valorémoslas, son importantes. Mira, ¿qué tal si Dios no fuera perseverante para darte tu comida? ¿Qué tal si Dios no fuera perseverante para darte tu salud? ¿Qué tal si Dios no fuera, no perseverara en darte salvación y dijera, oh, hoy sos salvo, mañana mejor no, hoy vas a perderte? No, lo que Dios nos da es bueno, es perseverante, es eterno. Él tiene continuidad en lo que Él hace. Aprendamos del carácter de Jesucristo. Démosle carácter a nuestro ministerio. Por favor, ayúdenme, ayúdennos. Que nosotros como pastores podamos ver frutos en ustedes. Que no se dependa de una o dos personas en absoluto.
Ustedes son la iglesia. Ustedes den frutos. Así como la buena higuera se acerca el Señor y toma fruto y se alegra con ella, pues esa higuera va a ser prosperada, pero la higuera a la que se acerca el Señor y no encuentra ningún fruto, esa va a ser seca y va a ser desechada. No seas una persona sin perseverancia, persevera constantemente. Yo quiero hacer una oración acerca de este tema. Recuerden, la iglesia primitiva es un buen ejemplo. No era la iglesia ya madura, no era la iglesia que se iba a conformar, pero muchas veces yo preferiría no ser la iglesia madura, sino ser la iglesia primitiva, porque estamos muy lejos ni siquiera de ser la iglesia primitiva. Así que oremos al Señor y pidámosle perseverancia. ¿Por qué puse en el título la perseverancia permite, provoca milagros? Bien sencillo. Antes de orar lo leo. Dice, en el versículo 43, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo leo otra vez, dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Muy bien, con eso terminamos entonces. ¿Quieres maravillas? ¿Quieres señales? ¿Quieres prodigios? ¿Quieres que Dios haga cosas maravillosas que tú no te imaginas en tu vida? Te responda a esas peticiones enormes que tienes. Él lo puede hacer, es muy fácil para él. Lo difícil es que nosotros hagamos la parte nuestra. Yo te reto a que hagas algo difícil, grande, enorme, importantísimo, como ser perseverante con el ministerio. Persevera en todo lo que hemos aprendido hoy y esa perseverancia va a traer milagros grandes en tu vida. Ahora sí oremos. Padre, yo te pido, Señor mío, por cada uno de los que está oyendo, ya sea en vivo o a través del video, que sean, Señor mío, alentados a perseverar, a ser cristianos maduros, no creyentes de ocasión, no creyentes de oportunismo, no creyentes que llegan cuando tienen necesidad y se retiran cuando ya no la tienen. Creyentes maduros, perseverantes, unánimes con la iglesia, perseverantes en la comunión, perseverantes en el partimiento del pan, o sea, que siempre están presentes, perseverantes en la doctrina, perseverantes en la comunión los unos con los otros. Padre, en el nombre de Jesús, que esa perseverancia traiga milagros, traiga prodigios, maravillas, en el nombre de Jesús. Señor, trae frutos a tu iglesia, dale esos milagros a tu iglesia a través de esta perseverancia, Señor. Cambia nuestro corazón inconstante, cambia nuestro corazón débil, cambia nuestro corazón que solo se emociona por ratos y después vuelve otra vez a ser pasivo. Ayúdanos a ser perseverantes como Jesucristo nos enseñó a ser. Ayúdanos a ser perseverantes como tu Padre Celestial nos enseñas que tú eres. En todas las cosas del universo hay perseverancia. En todas las cosas de tu palabra hay perseverancia. Haznos como tú, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.